Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Cardoso, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente me encuentro realizando el curso Control Numérico Computarizado. Según la guía 2 nos pide realizar el modelamiento de una pieza por medio del software Spectral CAD Engraver, la cual debe cumplir con ciertos requerimientos, que tenga unas unidades en un sistema métrico, tamaño de pieza 100 por 100 por 25, material cera mecanizable y una herramienta de fresa de 4 milímetros. Entonces entramos al programa Spectral CAD y le damos pues que cumpla estas características. Entonces podemos entrar en Gravity y seleccionamos que se encuentre en el sistema métrico. Nuevamente entramos a Engraving y seleccionamos el setup y miramos que se encuentre en mecanizado de una pieza en cera. Entramos al libro de herramientas, verificamos que se encuentren con una fresa de 4 milímetros. Le vamos a explicar. Revisamos lo que se presente en una hoja de 100 por 100 por 25, donde se va a dibujar donde se va a realizar el modelamiento de la pieza número 1. Como podemos ver, inicia con unas medidas de 40-20. Entonces vamos a línea y sacamos una línea de 40-20, 40 para el eje X y 20 para el eje Y. Iniciamos a trazar. Nuevamente tenemos una línea pequeña de 45-20 con sus coordenadas en el eje X 45 y en el eje Y 20. Luego una línea ascendente que tiene una medida de 45-30. Listo. Como podemos ver, a continuación sigue una curva que tiene una medida de 55-30 con un radio de 5. 55-30 con un radio de 5. Listo. Nuevamente debemos de bajar según la figura con una medida de 55-20. 55 para el eje X y 20 para el eje Y. Seguimos con una línea pequeña con medidas de 60-20. 60-20 para con las coordenadas en X 60 y 20 para Y. Nuevamente debemos introducir una curva, una semisfera con medidas de 80-40 con radio de 20. 80-40 con un radio de 20. Un radio de 20. Listo. Continuamos con una línea corta ascendente de 80-45. Nuevamente otra línea en el eje X con 70-45 para Y. 70-45 y una curva con medidas de 70-55 y un radio de 5. 70-55 con un radio de 5. Nuevamente trazamos una línea que tenga unas medidas de 80-55. Una pequeña línea trazamos de 80-60. Continuamos con una línea una curva
una curva de 60-80 con un radio de 20. ...60-80... con un radio de 20. Listo, continuamos con una pequeña línea con coordenadas de 55-80. Seguimos con unas líneas que tienen unas medidas de 55-70, 55 para el eje X y 70 para el eje Y. Luego con una curva con coordenadas de 45-70 y un radio 45-70 y radio de 5. Una línea ascendente con coordenadas de 45-80, luego continuamos con una pequeña línea con medidas de 40-80, continuamos con una curva con unas coordenadas de 20-60. Y un radio de 20. Seguimos haciendo el modelamiento trazando una línea de 20-55. Bueno, continuamos con unas coordenadas de 30-55. Luego trazamos una curva con medidas de 30-45 y un radio de 5. Seguimos con las coordenadas según la guía de 20-45. 20-45 para X y seguimos con una línea de 20-40 y luego con la última curva de 40-20 con un radio de 20. Listo, como podemos ver, se terminó pues el modelamiento de la pieza número 1. Muchas gracias por la atención prestada.